temporomandibular. Inspección. Se realiza por delante del conducto auditivo externo, con el paciente mirando hacia nosotros, es decir, de frente o bien en posición lateral. Se deberá identificar cualquier anomalía, ya sea esta en el color, eritema, edema o cualquier otra alteración en el como una macrognasia o micrognasia. Observación dinámica. Los distintos arcos de movilidad se pedirá al paciente realizarlos para tratar de identificar limitación en los movimientos mandibulares, aparición de dolor y ruidos articulares. El primer examen consistirá en pedir al paciente abrir su boca, donde se introducirá 3 dedos entre los incisivos, en el cual nos dará una medida de 3 a 6 centímetros, siendo la medida normal. Continuando, se solicitará al paciente colocar sus dientes inferiores por delante de los superiores para nosotros evaluar movimientos de propulsión, y al colocar de manera normal se evalúa la retropulsión. Como última prueba se le pedirá que éste mueva lateralmente su mandíbula, tratando de alcanzar entre 1 y 2 centímetros. Gracias a estas evaluaciones se podrá realizar la inspección correspondiente, así como evaluar los arcos de movilidad. Palpación. Nos permite identificar la presencia de dolor en caso de realizar movimientos activos, edemas unilaterales o bilaterales, sentir la temperatura de la articulación y por último apreciar crujidos articulares. La palpación de la articulación se realiza colocando los dedos índices a nivel de los conductos auditivos externos. Al mismo tiempo se solicitará al paciente abrir y cerrar la boca, así como también realizar movimientos de lateralización hacia el lado derecho e izquierdo simultáneamente. Existe otra forma de palpar la articulación. Esta se realiza con la colocación de los dedos índices en los conductos auditivos externos, tratando que las yemas de los dedos sientan el momento de pedir al paciente que abra su boca las interlíneas posteriores de la articulación. Gracias a la palpación unilateral de la articulación se puede identificar una tumefacción por una sinobiosis, masas formadas por los músculos de la masticación. Pruebas especiales de la mandíbula. Medirán la fuerza muscular, como también afectación de las estructuras articulares. Apertura contra resistencia. Se explica al paciente que mantenga entreabierta su boca, mientras que el examinador aplicará una mano bajo del mentón del paciente, ejerciendo una pequeña fuerza hacia arriba en donde el paciente debe oponerse a dicha fuerza, para poder abrir totalmente su boca. Cierre contra resistencia. El paciente mantendrá la boca entreabierta, mientras que el examinador aplicará una fuerza hacia abajo como de apertura a nivel del mentón, en donde se solicitará al paciente oponerse a dicha fuerza. Lateralización contra resistencia. El examinador colocará 4 dedos a nivel lateral del mentón y se pedirá al paciente que con la boca entreabierta ejecute movimientos hacia el lado derecho e izquierdo, oponiendo a la fuerza aplicada por el examinador. Con esta valoración nos permite ver si existe alteraciones en las articulaciones temporomandibular, tales como alteraciones a nivel muscular, alteraciones a nivel del disco y el cóndilo, alteraciones inflamatorias y trastornos en el crecimiento. Articulación de la columna cervical. La primera vértebra cervical, o atlas, comienza a nivel de la base del cráneo y termina con C7. En la parte superior de la columna dorsal. Funciones: brindar apoyo y estabilidad a la cabeza, ayudar a generar movimientos, servir como medio de protección para la médula espinal y vasos vertebrales. Inspección: se observa la postura de la cabeza, la cual debe estar erguida. Sus movimientos deben estar en coordinación con los movimientos del cuerpo. Debemos observar en el paciente si hay posturas antiálgicas, la existencia de lesiones, cicatrices, pero sobre todo cualquier asimetría en las estructuras de cada lado. Palpación de tejidos blandos. Músculo trapecio. Se palpa el trapecio desde su origen, desde la tuberancia occipital externa hasta su inserción en D12, y se inicia la exploración en las porciones superiores prominentes a un lado del cuello. Muévase hacia el acromión. Se palpa de mejor manera en ambos lados para obtener una comparación instantánea. Es indispensable observar las diferencias de tamaño o forma de cada lado. Músculo esternocleidomastoideo.
Se pide al paciente que vuelva la cabeza hacia el lado opuesto al músculo que se va a explorar. Al realizar este movimiento se observará su origen tendinoso. Palpación. Se palpará en busca de lesiones o asimetrías. Arcos de movilidad. Flexión. El paciente deberá inclinar su cabeza hacia adelante, de manera que su mentón debe tocar la horquilla external. Si no puede alcanzar, diremos que existe un movimiento limitado. Extensión. Se procederá a inclinar su cabeza hacia atrás. La barbilla se separará de la horquilla external con un mínimo de 18 centímetros. Rotación. Pedir al paciente que desplace su cabeza de tal modo que la barbilla quede en línea con el hombro. Los valores normales son de 60 grados o más. Inclinación lateral izquierda y derecha. Se solicitará al paciente que toque su hombro con su oreja, sin levantar el hombro. También se mide en grados, siendo lo normal 45 grados o más. Pruebas especiales de la columna cervical. Maniobra de Valsalva. Con el paciente sentado, se le solicita que exhale el aire con la boca y la nariz cerrada. Se realiza para ver si existe un aumento de la presión intraabdominal que provoca a su vez un aumento de la presión intratecal y será positiva cuando haya una patología que disminuya el espacio, por ejemplo, una hernia discal cervical. Prueba de Knapzinger-Jones, usada también para ver si existe presión intratecal. El paciente se encuentra en sedestación y el médico comprime por unos minutos las venas yugulares con los dedos anular, medio e índice y procede a observar si esto incrementa el dolor radicular por aumento de la tensión del líquido cefalorraquídeo. Examen de la columna dorsal. Al momento de evaluar la columna dorsal debemos realizar una inspección para descartar asimetrías y observar las curvas normales. De igual manera, debe realizarse una palpación con el paciente de pie y con el pulpejo de nuestros dedos debemos seguir la línea media para descartar una desviación de la columna. Arcos de movilidad. Rotación. Evaluamos la rotación de la columna dorsal, solicitando al paciente que se coloque de pie y separe sus piernas a la altura de los hombros y posteriormente gire a la derecha o izquierda. La rotación normal será de 45 grados. Examen de la columna lumbar. Al realizar el examen físico de la columna lumbar, iniciaremos con una inspección de la zona en busca de áreas enrojecidas y señales cutáneas poco comunes. Debemos considerar que si el paciente, al encontrarse en posición erguida, presenta una inclinación hacia un lado u otro, mostraría un signo de escoliosis, se debe tener en cuenta la curvatura lordótica normal. Palpación de los huesos. Se procede a colocar los dedos en las partes altas de la cresta ilíaca y el pulgar sobre la línea media del dorso, a nivel de la unión de L4 y L5. Las apófisis espinosas deben encontrarse por encima y por debajo de este espacio. Palpación, apófisis espinosas y tejidos blandos. Para la identificación de las apófisis espinosas se debe localizar el espacio entre L4 y L5. Se mueven los dedos hacia arriba para palpar cada una de las apófisis espinosas de las otras vértebras lumbares. Luego palpe hacia abajo las apófisis espinosas más pequeñas. Localice las apófisis espinosas de S2 mediante el trazado de una línea entre las crestas ilíacas posteriores y superiores. De igual manera, se debe realizar una palpación de los músculos paraespinales. Si los músculos se encuentran contracturados en ambos lados, sobresaldrán con bordes prominentes de gran dureza, por lo que ocultarán por completo la lordosis lumbar normal. Arcos de movimiento. Debemos considerar que la región lumbar permite movimientos de flexión, extensión, lateralidad y rotación. Estas se consideran articulaciones sinoviales anfiartrósicas. Para la valoración de los arcos de movimiento, comenzamos valorando la flexión, que es alrededor de 60 grados. Se debe pedir al paciente que se incline hacia adelante lo más que pueda con las rodillas rectas y que trate de tocarse la punta de los pies. Si no puede hacerlo, medimos la distancia desde la punta de los dedos hasta el suelo. Debe observar que no ocurra inversión de la lordosis lumbar normal. Extensión, normalmente de 30 grados. Debemos colocarnos a un lado del paciente, una mano sobre el dorso del mismo, de modo que la palma descanse sobre la espina ilíaca posterior y superior,
y los dedos se extiendan hacia la línea media. A continuación, pídale que se doble hacia atrás hasta donde pueda y use su mano como punto de apoyo de este movimiento. Inclinación lateral. Estabilizamos primero la cresta ilíaca del paciente y se le pide al paciente que se incline hacia la izquierda y luego hacia la derecha, hasta donde pueda. Observe el grado y compare los arcos de movilidad. La inclinación normal es de 45 grados. Rotación, normalmente de 5 grados. Debemos colocarnos detrás del paciente y estabilizar la pelvis con una mano en la cresta ilíaca y la otra en el hombro opuesto. Enseguida vuelva al tronco poniendo en rotación la pelvis y el hombro por detrás. Exploración del ciático. Signo de la C. Debemos pedir al paciente que se acueste en decúbito supino. A continuación, este debe levantar la pierna hacia arriba y debe sostener el pie a nivel del calcáneo. Debe conservarse extendida. Evite que se doble la rodilla colocando su mano libre a nivel de la superficie anterior de la misma. El grado al que puede ser elevada la pierna sin malestar o dolor varía. En condiciones normales, el ángulo mide aproximadamente 80 grados. Prueba de Hover. Es una prueba para establecer si el paciente simula. El paciente debe elevar la pierna y conforme lo haga, el examinador debe colocar una mano bajo el calcáneo del pie opuesto al que está levantando. Cuando exista dificultad para realizar esta maniobra, el paciente efectúa presión sobre el calcáneo de la pierna opuesta para obtener apoyo. Si el paciente no apoya dicho talón al intentar levantar la pierna, probablemente está simulando. Signo de Braga. Para esta técnica nos ayudamos de la maniobra de la Segue y en la posición en que ésta se hace positiva, procedemos a bajar la pierna del paciente lentamente hasta que desaparezca el dolor y se realiza una flexión dorsal del pie. Si existe radiculitis, el dolor aparece nuevamente al realizar esta maniobra. Prueba de Schober. Comenzamos trazando una marca a nivel de L5, luego otra a 10 centímetros hacia arriba. El paciente debe estar de pie y erguido. Posteriormente se le indica al paciente que debe inclinarse hacia adelante lo máximo posible. Inmediatamente medimos la distancia que existe entre las dos marcas. Un aumento inferior a 5 centímetros nos puede estar indicando anquilosis o espondilosis. Columna sacrocoxígea. Inspección y palpación. El paciente debe estar en decúbito prono. Observaremos en busca de tumefacciones como los abscesos por artritis tuberculosa y abscesos vertebrales lumbares. En la región glútea podemos observar también un aumento del tamaño de la nalga debido a sarcoma de hueso ilíaco o a una atrofia de la misma por procesos diversos, sacroilitis de cualquier etiología, artropatías de cadera y ciáticas radiculares L5-S1. Se realiza palpación de la fosa ilíaca. La articulación sacroilíaca es difícilmente palpable debido a que la tuberosidad ilíaca la cubre casi por completo. Se palpará piel y tejido subcutáneo y la articulación sacroilíaca comprimiendo el punto sacroilíaco a nivel del segundo agujero vertebral sacro. Pruebas especiales de la columna sacrocoxígea. Maniobra de apertura o de Bormann. Con el paciente del cúbito dorsal realizamos compresión con ambas manos de la parte anterior de ambas crestas ilíacas, hacia afuera y hacia abajo, es decir, separándolas. Con esto traccionamos el ligamento sacroilíaco anterior en busca del dolor. Maniobra de cierre o de Eriksen. El paciente del decúbito supino se realiza la misma compresión sobre las crestas ilíacas. En este caso se hace una aproximación de ambas crestas anteriormente y en esta maniobra estaremos traccionando los ligamentos sacros posteriores. Maniobra de Favere o del 4. Se valora flexión, abducción y rotación externa. Se coloca el muslo en abducción y en rotación externa de manera que el tobillo descanse sobre la rodilla contraria en forma de 4. Con una mano se sujeta el ilíaco del lado opuesto, mientras que con la otra se ejerce presión sobre la rodilla flexionada. Articulación del hombro. Inspección.
Se la puede realizar al paciente en bipedestación o en sedestación y preferentemente desnudo de la cintura para arriba. Allí veremos asimetrías de los hombros, atrofias, deformidades, signos de inflamación, hematomas y posturas antiálgicas. Palpación. Después de una adecuada observación, se debe palpar el hombro y cuello posterior. Deberá palparse el trapecio en busca de posibles contracturas musculares, la espina de la escápula, acromio y articulación, acromio clavicular, la cabeza del húmero, sitio de inserción del manguito rotador, corredera bicipital e inserción del pectoral mayor. Arcos de movilidad. Flexión. Indicar al paciente que sube el brazo por encima de la cabeza. Extensión. Indicar al paciente que levante los brazos por detrás del tronco. Abducción. Elevar el brazo hacia afuera y este por encima de la cabeza se evalúa con la palma mirando hacia abajo. Aducción. Cruzar el brazo por delante del tronco. Rotación interna. Coloque el hombro en una abducción de 90 grados. La rotación irá de 0 a 80 grados. Rotación externa. Coloque el hombro en una aducción de 90 grados. La rotación irá de 0 a 110 grados. Maniobra de Apley superior e inferior. Se pide al paciente que pase la mano por detrás de la cabeza y se toque el hombro opuesto. Y después debe tocarse el ángulo inferior del omóplato opuesto. Esta maniobra permite explorar de manera rápida y sencilla la movilidad del hombro. Si el paciente tiene alguna dificultad, encontraremos un trastorno de los manguitos rotadores o lesión del músculo supraespinoso. Prueba de la lata vacía. Le pedimos al paciente que levante los brazos superiores a 90 grados y se efectuará una rotación interna con los pulgares hacia abajo. Esta prueba se presentará con resistencia por parte del paciente. Una alteración de esta prueba indica una posible ruptura del manguito rotador. Prueba de Gerber. Se solicita al paciente que acerque el dorso de la mano a la columna lumbar con el codo 90 grados. Se realiza una contrarresistencia. Esta prueba nos permite evaluar la integridad de los músculos subescapular y redondo menor. Maniobra de Hope. El paciente intenta elevar los brazos contra resistencia con los codos extendidos, los brazos en abducción de 90 grados y los pulgares hacia abajo. Explora el supraespinoso. Si hay una clara impotencia para mantener el brazo en abducción en 30 grados, hay que sospechar ruptura del supraespinoso. Maniobra de Paté. Se solicita al paciente que coloque los codos pegados al cuerpo en flexión de 90 grados. El paciente intenta rotar externamente y el explorador se lo impide. Esta prueba nos permite determinar un proceso inflamatorio o degenerativo del músculo infraespinoso. Maniobra de Spit. Aquí tratamos de provocar dolor en el tendón bicipital. Se solicitará que eleve el brazo con el codo y el hombro extendidos 90 grados y realizamos un movimiento con resistencia si la prueba es positiva. Nos permite determinar la tendinitis bicipital. Maniobra de Yergason. El paciente con el codo en flexión de 90 grados y la mano en supinación, el médico procederá a imponer su mano izquierda en la corredera bicipital y con la otra mano en la mano del paciente. Ejecutar movimientos de pronación mientras el paciente realiza supinación con resistencia. Si la prueba es positiva, se trata de una tendinitis bicipital. Maniobra del brazo caído. El paciente parte de una abducción pasiva de 180 grados y debe ser capaz de descender lentamente el brazo hasta los 90 grados, pero después de este cae bruscamente hacia el tórax cuando existe una ruptura del supraespinoso. Signo de pinzamiento de Neal. El médico comprime la escápula con la mano para evitar el movimiento. Al mismo tiempo, levante el brazo del paciente con la otra mano. La presencia de dolor nos indica ruptura del manguito rotador y pinzamiento subacromial del hombro. Maniobra del brazo cruzado. El paciente eleva el brazo en antepulsión de 90 grados y después lo lleva extendido hacia el hombro contrario. Es dolorosa en patología acromio-clavicular. Exploración del codo. Inspección. Sujetar el antebrazo del paciente con la mano contraria. Mantener el codo flexionado a 70 grados. Identificar la epitroclea y el epicóndilo, el olecranon del cúbito. Palpación. Palpar el olecranon.
y presione la epitróclea y el epicóndilo en busca de dolor o derrame. Palpar los surcos entre los epicóndilos y el olecranon, donde la membrana sinovial es más accesible a la exploración. Normalmente no se puede palpar ni la bolsa ni la membrana sinovial. Ejes anatómicos, planos y movimientos. La articulación del codo cuenta con dos planos anatómicos, uno sagital y otro horizontal, en tanto que el sagital presenta dos movimientos, uno de flexión de 40 grados y uno de extensión de 170 grados, en tanto que el plano horizontal presenta dos movimientos, uno pronación de 40 grados y supinación de 45 grados. Pruebas especiales del codo, maniobras de valgo y varo, usada para verificar la estabilidad de los ligamentos del codo. El examinador sujeta la porción distal del húmero con la articulación en extensión del paciente y con la otra mano la persona que examina realiza los movimientos de valgo y varo. Prueba de Tinel. Sirve para explorar el nervio cubital. El brazo se coloca en flexión de 90 grados y se palpa la zona del olecranon y la epitróclea, por donde corre el nervio cubital. Si se produce un golpe y causa dolor u hormigueo, es porque existe irritación del nervio cubital. Prueba de epicondilitis o codo del tenista. El examinador coge el antebrazo del paciente con su brazo contrario y toma la parte dorsal de la muñeca. Se realiza flexión hacia abajo. La prueba es positiva cuando existe el dolor en los epicóndilos medial o lateral. Articulación de la mano. Examen físico. Inspección. En la región palmar podemos observar abombamientos compuestos por haces neuromusculares, en tanto que depresiones en el trayecto de los tendones flexores. La cara dorsal muestra al extender los dedos el relieve de los tendones extensores y al flexionarlos el relieve de la cabeza de los metacarpianos. Palpación. Nos va a permitir descubrir tumefacciones o zonas en las que se presenta dolor y aumento del calor local, que no pudieron ser evidenciadas por la inspección. Arcos de movilidad. Flexión y extensión de la muñeca. Flexión normal. Permite mover la muñeca unos 80 grados desde la posición recta. Extensión normal. Permite mover la muñeca aproximadamente 70 grados. Desviación cubital y radial de la muñeca. La desviación cubital tiene un arco de 30 grados, en tanto que la desviación radial es de 20 grados. Movimientos de desviación cubital y radial de la muñeca. Abducción y aducción de los dedos. En abducción todos los dedos deben separarse en arcos iguales de 20 grados. En aducción pueden estar juntos y tocarse entre sí. Pruebas especiales de la mano. Prueba de Finkelstein positiva. Dolor cuando hacemos la desviación cubital de la muñeca del paciente con la mano empuñada y el pulgar bajo los otros dedos. En ocasiones la región está visiblemente tumefacta. En los casos más severos puede existir una crepitación perceptible del tendón al mover el pulgar. Signo de Tinel. Golpeando ligeramente sobre el túnel del carpo se produce dolor, entumecimiento y disestesias en la zona inervada por el mediano. Es positivo en el 60 a 70% de los casos. Articulación de la cadera. Antes de realizar la exploración de la cadera es importante la relajación del paciente. En primer lugar, se realiza la inspección. Se debe iniciar con la observación cuidadosa de la marcha del paciente. Se debe observar si se aprecia una maniobra particular que parezca dolorosa o incapacitante. Palpación. Da muy poca información sobre la patología coxofemoral. Los relieves óseos y sus inserciones musculares son una fuente frecuente de patologías y de sus molestias. Con el paciente de pie se palpará cresta ilíaca. Nos colocamos detrás del paciente y con nuestras manos por detrás realizamos la palpación e identificamos las dos crestas ilíacas. Tubérculo ilíaco. Para palparlo, conserve el pulgar sobre la espina ilíaca superior y mueva sus otros 4 dedos hacia atrás a lo largo de la cresta ilíaca. Trocánter mayor. Con los pulgares en las espinas ilíacas se mueve los 4 dedos hacia abajo desde los tubérculos ilíacos hasta los trocánteres mayores. También se palpará la espina ilíaca superior, que es el origen del músculo santorio, el pubis y la arteria femoral. Arcos de movilidad. Flexión. Es aquel movimiento que lleva la cara anterior del muslo a encontrarse con el tronco. Coloque su mano bajo la columna lumbar para estabilizar la misma.
e indique al paciente hacer flexión de ambas caderas con la rodilla en flexión. Flexión activa con la rodilla extendida 90 grados. Flexión activa con la rodilla flexionada 120 grados. Flexión pasiva con la rodilla flexionada 140 grados. Flexión pasiva con la rodilla extendida menor que las anteriores. Extensión. Se la realiza en decúbito prono. Se estabiliza la pelvis colocando la mano sobre la cresta ilíaca. Luego solicitar al paciente que doble las rodillas un poco, y el paciente va a conducir al miembro inferior por detrás del plano frontal. Aducción. Estabilizar la cadera sujetando la cresta ilíaca contraria al examinador. Se sujeta el tobillo del paciente y se guía la pierna hacia la línea media del cuerpo y sobre la extremidad opuesta, es decir, llevamos el miembro inferior hacia adentro. Abducción. Estabilizar la pelvis colocando su mano en la cresta ilíaca anterior del lado contrario al examinador. Se debe sujetar el tobillo y llevar al miembro inferior en dirección hacia afuera y lo va a alejar del cuerpo. El movimiento en abducción al máximo en cuanto al ángulo que forman los dos miembros inferiores es de 90 grados, de lo cual se deduce que la amplitud máxima de la abducción de una cadera es de 30 grados. Rotación. La posición de referencia para la rotación se va a obtener cuando el sujeto esté en decúbito prono y la pierna en flexión a 90 grados sobre el muslo. La rotación externa es aquel movimiento que conduce la punta del pie hacia afuera y la rotación interna lleva la punta del pie hacia adentro. En esta posición se realizará rotación interna a 30 grados y rotación externa a 60 grados. Pruebas especiales de la cadera. Prueba de Over. Esta prueba se utiliza para valorar la tensión en el tensor de la fascia lata y en la banda iliotibial. El paciente en decúbito lateral sobre el lado sano. El médico de pie en el lado a valorar mientras mantiene la pierna del paciente a valorar en flexión de rodilla de 90 grados. El médico coloca la pierna en abducción y extensión para estirar la banda iliotibial y suelta la pierna. El resultado es positivo si la cadera permanece en abducción, es decir, si existe contractura del músculo extensor de la fascia lata y cintilla iliotibial. Prueba de Thomas. Esta prueba se utiliza para valorar la contractura de los flexores de la cadera. Con el paciente en decúbito supino con el hueco popliteo de las piernas en el borde de la camilla, el médico al lado del paciente, en el lado contrario al lado a valorar. El paciente eleva una rodilla hacia el pecho. El resultado es positivo si el otro muslo no permanece contra la camilla. Prueba de Ellis. Sirve para detectar el acortamiento del recto anterior de los cuádriceps. Con el paciente en decúbito prono sobre la camilla, el médico al lado de la camilla, en el lado de la pierna del paciente a valorar, flexiona lentamente la rodilla del paciente y percibe la reacción en la articulación de la cadera. Esta prueba se repite en el otro lado para establecer una comparación. El resultado es positivo si la rodilla está flexionada y la cadera también se flexiona. Es indicativo de tensión del recto femoral. Prueba del piramidal. Se utiliza para valorar la contractura del piramidal. Con el paciente en decúbito supino con la pierna a valorar flexionada de forma que descanse en la camilla en situación lateral a la otra rodilla. El médico de pie en el lado a valorar con una mano estabiliza la pelvis homolateral y la otra mano en la rodilla. Desplaza la rodilla hacia el lado contralateral para estirar el piramidal. El resultado es positivo si el movimiento estará acortado y el paciente tiene molestias detrás del trocánter. Prueba de acortamiento del recto anterior. Con el paciente en decúbito supino, con el sacro en el borde de la camilla, se extiende la cadera del miembro a valorar. Con la rodilla en flexión, el paciente abraza la pierna contraria y se la acerca al pecho, flexionando la rodilla. Se observa la posición de la cadera a valorar. El resultado es positivo si la cadera de la pierna estirada en la camilla se eleva o flexiona.
Es indicativo de contractura del recto anterior de los cuádriceps. La articulación de la rodilla realiza fundamentalmente movimientos en dos planos, perpendiculares entre sí, flexión, extensión, en el plano sagital y rotación externa e interna en el plano frontal. Con respecto a la inspección, se debe valorar al paciente en bipedestación, en decúbito y durante la marcha, desde un punto de vista lateral, frontal y posterior. Se debe buscar presencia de asimetrías, cambios de color en la piel, tumefacciones. Se debe evaluar la articulación por segmentos. Ligamentos colaterales, cuya función es la de ayudar de refuerzo a la cápsula articular. Prueba de varo forzado o de inestabilidad externa. Se le coloca al paciente en decúbito supino con la pierna en flexión de 35 grados. Se pone la mano del examinador en la cara medial de la rodilla, con apoyo de las eminencias tenar e hipotenar, y con la otra mano se procede a tomar el malleolo externo en el tercio distal de la pierna. La prueba es positiva cuando el paciente refiere dolor, lo que indica lesión o afectación principalmente del ligamento lateral externo. Prueba de valgo forzado o de inestabilidad interna, muy parecida a la anterior. El paciente en decúbito supino con la rodilla en flexión de 35 grados se procede a colocar la mano en la cara externa o lateral de la rodilla, apoyando las eminencias tenar e hipotenar. La otra mano se coloca en el malleolo interno en el tercio distal de la pierna. Se realiza rotación externa. Se dice que es positiva si presenta un aumento articular del comportamiento medial y dolor. La afectación será a nivel del ligamento lateral interno. Ligamentos cruzados. Prueba del Lachman anterior. El paciente en decúbito supino con los pies apoyados sobre la cama y con flexión de la rodilla a 30 grados aproximadamente, se procede a tomar con una mano el tercio inferior del fémur y con la otra el tercio superior de la tibia en su parte posterior. Se realiza una tracción postero-anterior o empuje. La prueba es positiva si existe desplazamiento mayor a 5 milímetros. Prueba del Lachman posterior. Con el paciente en decúbito supino, con los pies apoyados sobre la cama y con flexión de la rodilla a 30 grados, se realiza una fuerza en sentido antero-posterior, con rotación externa e interna de la tibia. Valora la funcionalidad del ligamento cruzado posterior. Meniscos. Son estructuras fibrocartilaginosas que mejoran la estabilidad articular, amortiguan los aumentos de presión y soportan la carga de la articulación. Prueba de Steinman 1 y 2. Con el paciente en decúbito supino y con flexión de la rodilla a 90 grados, se localiza el surco articular y se realiza rotación en sentido medial y lateral. Si se produce dolor en la región meniscal, se considera positiva lo que se conoce como Steinman 1. En Steinman 2, se valora la articulación haciendo rotación externa e interna en extensión. Prueba de McMurray. Con el paciente acostado en la pavilla con la rodilla a 90 grados y con el examinador lateral a la rodilla a examinar, se localiza una mano sobre la rodilla y la otra en la región del calcáneo. Se realiza rotación interna y externa. Un chasquido audible o la presencia de dolor dan positividad a la prueba, haciéndonos sospechar de un posible desgarro del menisco. Sin embargo, si la prueba resulta negativa, no se descarta daño meniscal. Prueba de Apley. El paciente debe colocarse en posición de cúbito prono y con flexión de la rodilla a 90 grados. Se procede a fijar el muslo con una mano y con la otra mano se realiza rotación de la rodilla en ambos lados. La prueba se considera positiva si se evidencia dolor o un chasquido que podría ser indicio de la afectación meniscal. Rótula. La rótula o patela es el hueso sesamoide más grande del cuerpo. Su función es reducir la tensión entre el tendón y el hueso. Prueba de Smile. Con el paciente en decúbito y con las piernas en flexión se colocan ambos pulgares en la cara interna de la rótula y con los demás dedos se asegura el miembro inferior con firmeza. Se realiza desplazamiento rotuliano en sentido lateral y se flexiona la rodilla. Es positiva cuando provoca malestar. Inspección de pie y tobillo. Empezamos contando los dedos de los pies para asegurarnos que sean 5, ya que en ocasiones puede haber un dedo supernumerario que es una anomalía congénita. Después observamos las superficies plantares de los pies, sus caras laterales y mediales. Siempre los dos pies para poder hacer una comparación. Pasamos a la palpación, en la cual vamos a evaluar los pies en la parte dorsal
valoramos la temperatura de uno y otro pie. Continuamos haciendo una palpación en el surco plantar. Aquí vamos a buscar huesos sesamoideos que se encuentran en la primera articulación metatarso-falángica o articulación del pulgar. Proseguimos evaluando la articulación metatarso-falángica del pulgar, en la cual vamos a buscar dolor y siempre haciendo la comparación con el otro pie. Seguimos evaluando la articulación metatarso-falángica 1, 2, 3 y 4 y evaluamos entre los surcos de los dedos del pie buscando una laceración o lesión. Continuamos valorando los movimientos del pie. Hacemos una flexión dorsal, plantar, eversión e inversión del pie. Continuamos haciendo los movimientos del pulgar, flexión y extensión de los demás dedos del pie. Movimientos del tobillo. Flexión 45 a 55 grados. Extensión de 15 a 25 grados. Movimientos de la articulación subastragalina. Abducción 15 a 25 grados. Aducción 30 a 40 grados. Prueba de tónico. Evaluar la rotura completa del tendón de Aquiles. Con el paciente en decúbito prono con los pies fuera de la camilla y las rodillas extendidas, vamos a comprimir todo el recorrido del tendón de Aquiles. Si está intacto, los dedos de los pies se mueven hacia la planta del pie. Prueba de los peroneos laterales. Esta prueba evalúa la inflamación de los tendones del músculo peroneo lateral largo y corto. El paciente tiene que estar en decúbito supino con los pies colocados fuera de la camilla. Pedimos al paciente que haga una eversión forzada partiendo desde una inversión. La prueba es positiva si aparece dolor en el cuerpo del tendón. Prueba de cajón anterior del tobillo. Evalúa el grado de inestabilidad anterior del tobillo. Con el pie en posición neutra y la rodilla en flexión de 90 grados, el médico tracciona con una mano desde la parte posterior del calcáneo en sentido postero-anterior, mientras que con la otra se mantiene fija la tibia en su tercio distal. La prueba es positiva si existe un desplazamiento anterior del astragal. Prueba de inversión forzada del tobillo. Evalúa la afectación del ligamento peroneo astragaliano anterior. Con el paciente en decúbito supino, con los pies fuera de la camilla y el tobillo en posición neutra, la mano cefálica debe fijar el tercio distal de la pierna y con la mano caudal abarcar el antepié. Se produce una inversión forzada. La prueba es positiva si presenta dolor en el ligamento peroneo astragaliano anterior.